Hijo amado, antes que nada escucha esto con el corazón abierto. Si este mensaje te ha llegado hoy, no es por casualidad. Y antes de continuar, necesito pedirte algo muy sencillo, pero muy poderoso. Suscríbete ahora, activa la campanita, porque este canal no es entretenimiento cristiano. Aquí recibes palabra de Dios para hoy, mensajes que fortalecen la fe, sanan la mente y te sostienen cuando sientes que ya no puedes más. Hijo amado, ¿cuántas noches te has acostado con el cuerpo cansado, pero la mente aún más agotada? ¿Cuántas veces sonreíste por fuera mientras por dentro sentías que estabas a nada de rendirte? Hay personas que te ven fuerte, pero no saben lo que lloras en silencio. Hay oraciones que hiciste con fe y otras que hiciste solo con las últimas fuerzas que te quedaban. Y aún así, sigues aquí, preguntándote si Dios realmente ve tu lucha. Tal vez hoy cargas ansiedad, miedo al futuro, una tristeza que no sabes explicar o una sensación profunda de soledad espiritual. Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios guarda silencio justo ahora, cuando más necesitas una respuesta? ¿Alguna vez pensaste, Señor, ya no tengo fuerzas? ¿Alguna vez sentiste que estás orando pero nada cambia? Piénsalo por un momento. ¿Y si este cansancio no es el final, sino el punto exacto donde Dios comienza a actuar? El mundo te dice que seas fuerte, que te motives, que leas algo positivo, que sigas adelante como si nada doliera. Incluso algunos te dicen que si tu fe fuera más grande, no te sentirías así. Pero la verdad es que nada de eso ha sido suficiente, porque esto no es solo cansancio físico, es un agotamiento del alma, y ninguna motivación humana puede sanar lo que solo la presencia de Dios puede tocar. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte algo que cambia todo. Dios no espera que sigas con tus propias fuerzas. Él nunca te pidió que cargaras solo lo que te está pesando ahora. La palabra de Dios no promete una vida sin dolor, pero sí promete una fuerza que no es tuya. Escucha con atención lo que dice la Escritura, escrito por completo, porque esta palabra es para ti hoy. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Lo escuchaste? No dice que Dios fortalece al que aún puede. Dice que Él da fuerzas al que ya no tiene ninguna. Entonces dime, ¿y si sentirte a nada no es una señal de derrota, sino la señal de que estás en el lugar correcto para recibir la fuerza de Dios? Hijo amado, Dios ve cada lágrima que escondiste, ve cada batalla en tu mente, ve cada pensamiento de rendirte que te dio culpa incluso pensar. Y hoy Él te hace una pregunta que atraviesa el alma. ¿Por qué te sientes a nada de rendirte si yo aún no he terminado contigo? En este mensaje vas a entender por qué Dios permitió que llegaras hasta aquí, qué está formando en ti a través de este cansancio y cómo recibir una fuerza sobrenatural que sostiene incluso cuando todo parece perdido. Hoy no recibirás solo consuelo, recibirás claridad, paz, restauración de la fe y una nueva resistencia espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que Dios va a revelarte hoy puede cambiar tu vida para siempre. Y recuerda esto mientras seguimos. El silencio de Dios no es su ausencia, es su preparación. El cansancio que nadie ve. Hijo amado, hay un cansancio que no se nota en el cuerpo, pero pesa en el alma. No es falta de sueño. No es pereza, es ese agotamiento silencioso que llega cuando has sido fuerte demasiado tiempo. Cuando todos creen que estás bien, pero por dentro sientes que algo se está rompiendo lentamente. Tal vez sigues cumpliendo responsabilidades, sigues orando, sigues creyendo, pero cada día te cuesta más levantarte con esperanza. Y eso te hace preguntarte en silencio, ¿hasta cuándo, Señor? Dios conoce ese cansancio que nadie ve. Él sabe cuántas veces respiraste hondo para no llorar,
¿Cuántas veces dijiste, estoy bien, cuando no lo estabas? ¿Cuántas noches hablaste con Él sin palabras, solo con lágrimas? Y hoy el Espíritu Santo quiere que entiendas algo profundo. Sentirte cansado no te hace débil, te hace humano delante de un Dios que sostiene. La palabra de Dios dice, y escúchala completa porque es vida para tu espíritu. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No dice algunas, dice muchas. Ser justo, ser fiel, ser elegido, no te exime del cansancio ni del dolor. Pero hay una promesa firme. Dios no te abandona en medio de ellos. Él te libra, Él te sostiene, Él te acompaña cuando ya no puedes más. Mira a Elías, un profeta usado poderosamente por Dios. Después de ver milagros, señales y victorias, llegó a un punto donde pidió morir. Estaba agotado, emocionalmente vacío, espiritualmente cansado. ¿Y sabes qué hizo Dios? No lo reprendió, no le exigió más fe. Lo cuidó, le dio descanso, alimento y su presencia, porque incluso los siervos más fuertes también se cansan. Y Dios lo sabe. Hoy, la aplicación diaria con el Espíritu Santo es esta. Deja de exigirle a tu alma lo que solo Dios puede cargar. Cuando te levantes cansado, no empieces el día luchando solo. Dile en voz baja, Espíritu Santo, hoy no tengo fuerzas, sé tú mi fuerza. Y camina paso a paso. No necesitas resolver toda tu vida hoy, solo necesitas no caminar sin Él. Tal vez este mensaje es la palabra de Dios para hoy, porque estabas a punto de rendirte en silencio. Tal vez nadie más sabe lo que estás cargando, pero Dios sí. Y Él no te pregunta por qué estás cansado. Él te pregunta por qué sigues intentando solo. Dime, ¿y si este cansancio no es una señal de que debes rendirte, sino una invitación a dejar que Dios te sostenga de una forma nueva? ¿Y si hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a descansar sin culpas y a confiar sin tener todas las respuestas? Quédate conmigo, porque Dios aún quiere mostrarte algo más profundo. A veces, el cansancio no llega para destruirte, llega para enseñarte a depender. Dios no ha terminado contigo. Cuando orar ya no parece suficiente. Hijo amado, hay un dolor que casi nadie se atreve a confesar cuando sigues orando, pero ya no sientes nada. Las palabras salen de tu boca, pero el corazón está cansado. Oras por fe, no por emoción. Y en ese silencio empiezas a preguntarte si Dios realmente te escucha, o si tus oraciones se perdieron en el aire, no porque dejaste de creer, sino porque estás agotado de esperar. Tal vez hoy oras sin lágrimas, sin fuego, sin fuerzas, y eso te hace sentir culpable. Piensas que algo está mal contigo, que si tu fe fuera más fuerte no te sentirías así. Pero escucha con atención. Dios no mide tu oración por la emoción, sino por la entrega. Hay oraciones que no nacen del entusiasmo, sino de la necesidad, y esas también llegan al cielo. La palabra de Dios dice así: completa, clara y viva para ti hoy. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando ya no sabes qué decir, cuando tu mente está confundida y tu corazón cansado, el Espíritu Santo ora por ti. Él toma lo que no puedes expresar y lo presenta delante de Dios. Entonces dime, ¿cómo podrías estar solo si el mismo Espíritu de Dios intercede por ti en tu debilidad? Mira a Ana. Oraba en silencio, con el alma quebrada, sin palabras ordenadas, solo con un dolor profundo. Los demás no la entendían. El sacerdote pensó que estaba mal, pero Dios sí entendió su oración, y de ese clamor cansado nació una promesa.
porque Dios no desprecia la oración rota, Él la honra. Hoy la aplicación diaria es esta: cuando no tengas palabras, no fuerces discursos largos. Siéntate un momento, respira y dile al Espíritu Santo: ora tú por mí. Permite el silencio, no huyas de él. A veces el silencio no es distancia, es intimidad. Es Dios trabajando donde no llegan las palabras. Tal vez esta palabra de Dios para hoy es porque estabas pensando: ya oré demasiado y nada cambió. Pero Dios te dice: tu oración no fue en vano, solo está en proceso. La fe no siempre se siente fuerte, pero sigue siendo fe cuando decides no irte. Dime, ¿y si Dios no respondió como esperabas porque está obrando más profundo de lo que imaginas? ¿Y si esta etapa no es para que hables más, sino para que confíes más? Quédate, porque hay algo aún más delicado que Dios quiere sanar en ti. A veces, cuando la oración parece débil, es porque Dios está fortaleciendo tu interior en silencio. El miedo secreto a rendirte. Hijo amado, hay pensamientos que no te atreves a decir en voz alta, no porque no sean reales, sino porque te dan miedo. Pensamientos como: ya no puedo más, estoy a nada de rendirme, y si dejo de intentar. Te asusta sentirlos, porque crees que pensar en rendirte es fallarle a Dios. Entonces los escondes, los empujas al fondo del corazón, y ese peso oculto te cansa todavía más. Pero escucha esto con cuidado. Dios no se escandaliza por tu cansancio. Él no se aleja cuando confiesas que estás al límite. Al contrario, es ahí donde Él se acerca. El miedo a rendirte no es señal de falta de fe. Muchas veces es señal de que llevas demasiado tiempo luchando solo. La palabra de Dios lo dice de forma clara y completa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Piensa en eso. Dios no dijo que su poder actúa cuando eres fuerte. Dijo que se perfecciona cuando eres débil. Entonces dime, ¿y si sentirte al límite no es el final de tu fe, sino el lugar donde la gracia de Dios se vuelve suficiente? Mira a Moisés. Llegó a un punto donde dijo: Señor, no puedo más con este pueblo. Estaba agotado, frustrado, emocionalmente drenado, y Dios no lo rechazó por decirlo. Le compartió la carga, porque Dios nunca quiso que Moisés ni tú cargaran solos lo que pesa tanto. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta: deja de pelear contra el pensamiento de rendirte y entrégaselo a Dios. Dile exactamente lo que sientes, sin adornos, sin vergüenza. El Espíritu Santo no te juzga, te sostiene. Cuando ese pensamiento llegue, no lo reprimas. Preséntalo en oración y di: Señor, aquí está mi límite, ahora toma tú el control. Tal vez esta palabra de Dios para hoy llega porque estabas luchando con culpa por sentirte así. Pero Dios te dice: rendirse no siempre es abandonar. A veces es dejar de confiar en tu fuerza para confiar en la suya. Dime, ¿y si hoy Dios no te pide que sigas luchando igual, sino que luches acompañado? ¿Y si este pensamiento no llegó para destruirte, sino para llevarte a una dependencia más profunda? Quédate conmigo, porque Dios aún quiere mostrarte algo que cambiará tu manera de resistir. A veces, la verdadera victoria comienza cuando dejas de fingir que estás bien. Dios no te exige lo que Él mismo prometió cargar. Hay un peso que no viene de la situación, sino de la exigencia interna. La sensación de que deberías poder más, creer más, aguantar más, seguir firme sin quebrarte. Y cuando no lo logras, aparece la culpa espiritual. Te preguntas si estás fallando, si decepcionaste a Dios, si tu fe no fue suficiente. Ese pensamiento desgasta más que el problema mismo. Pero hoy, la palabra de Dios para hoy quiere romper esa mentira.
Dios nunca te pidió que fueras autosuficiente, nunca te exigió que cargaras solo lo que te está aplastando ahora. Esa voz que te dice, tienes que ser fuerte, no viene del Espíritu Santo, viene del miedo. Y Dios no gobierna a sus hijos desde el miedo, sino desde la gracia. Escucha lo que dice la Escritura. Completa, viva y dirigida a tu corazón. Libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no dijo, resuélvelo y luego ven. Dijo, ven cargado, ven cansado, ven roto, ven como estás. El descanso que promete no es ausencia de problemas, es presencia divina sosteniendo tu interior. Mira a David, ungido, elegido, valiente, pero también agotado, perseguido, escondido en cuevas, llorando, preguntando hasta cuándo. David no fingió fortaleza delante de Dios, se quebró, y en ese quebranto Dios lo sostuvo, porque Dios no se impresiona con tu resistencia, sino con tu confianza. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Deja de empezar el día preguntándote cuánto puedes aguantar. Empieza preguntándole a Dios cuánto quiere cargar Él por ti hoy. Cuando sientas el peso, detente un momento y di, Espíritu Santo, esto no lo puedo solo, enséñame a descansar en ti. Ese acto simple es fe práctica. Tal vez esta palabra de Dios llega porque llevas tiempo intentando cumplir expectativas que Dios nunca te impuso. Y hoy Él te dice, no tienes que demostrarme nada, solo confía y camina conmigo. Dime, ¿qué pasaría si hoy dejaras de exigirte lo que Dios ya prometió sostener? Y si el descanso que buscas no está en hacer menos, sino en confiar más. No te vayas, porque Dios quiere mostrarte lo que ocurre exactamente cuando ya no queda fuerza humana. Y ahí comienza algo nuevo. La fuerza que se activa cuando ya no queda nada. Hay un momento muy específico en la vida espiritual en el que ya no queda energía para fingir, ni argumentos para resistir, ni planes para seguir controlando todo. Es ese punto donde dices en silencio, esto es todo lo que tengo y no es suficiente. Ese momento asusta, porque sientes que si sueltas todo se cae. Pero en el reino de Dios, ese punto no es el final. Es el punto de activación. La palabra de Dios revela algo que va en contra de toda lógica humana. No dice que Dios te fortalece cuando aún te sobra energía. Dice que su poder se manifiesta cuando ya no hay reservas. Escucha la Escritura completa, porque aquí hay una verdad que sostiene el alma. Libro de Isaías, capítulo 40, versículos 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas, no fuerzas recicladas, no fuerzas humanas mejoradas, fuerzas nuevas. Fuerzas que no vienen de tu carácter, de tu disciplina o de tu capacidad de aguantar, sino de esperar en Dios. Esperar no es pasividad, es dependencia, es reconocer que ya no puedes y permitir que Dios haga lo que tú no lograste. Mira a Gedeón. Se sentía pequeño, incapaz, sin recursos, se veía a sí mismo como el más débil, pero fue exactamente ahí donde Dios lo llamó fuerte. No porque Gedeón se sintiera así, sino porque la fuerza que venía no era suya. Dios nunca escogió a Gedeón por su poder, sino por su disposición a obedecer aún con miedo. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es clara y sencilla. Cuando sientas que ya no tienes fuerzas, no te castigues por eso. Detente, respira y dile a Dios, aquí termina lo mío, ahora empieza lo tuyo. Ese acto, aunque parezca pequeño, abre espacio para una fortaleza sobrenatural.
El Espíritu Santo no te empuja cuando estás débil, te levanta. Tal vez esta palabra de Dios para hoy llega porque pensabas que llegar a este punto significaba perder. Pero Dios te dice, este es el lugar donde yo tomo el control. Cuando tu fuerza se acaba, su fuerza no compite, se manifiesta. Dime, ¿y si hoy no necesitas más disciplina, sino más dependencia? ¿Y si el agotamiento que sientes es la señal de que Dios está listo para sostenerte de una manera nueva? No te desconectes, porque Dios aún quiere revelarte por qué permitió que llegaras hasta aquí. A veces, el fondo no es castigo, es preparación. ¿Por qué Dios permitió que llegaras hasta aquí? Llegar hasta aquí duele porque rompe la ilusión de control. Tú hiciste todo lo que sabías hacer. Oraste, resististe, intentaste mantener la fe, buscaste respuestas, y aún así llegaste a un punto donde ya no entiendes nada. Eso te hace preguntarte en silencio, si Dios es bueno, ¿por qué permitió que llegara tan lejos? Esa pregunta no es rebeldía, es cansancio hablando. Pero hay una verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Dios no permitió esto para destruirte, sino para reordenarte por dentro. A veces llegamos a este punto porque todavía confiábamos más en nuestra capacidad que en su dirección. No es castigo, es formación. Dios no te empujó aquí, te acompañó hasta aquí para enseñarte algo que solo se aprende cuando ya no hay muletas humanas. La palabra de Dios lo dice de forma clara y completa. Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba no vino para quitarte, vino para formarte, no para hacerte más duro, sino más estable, no para romper tu fe, sino para purificarla. Hay procesos que solo se completan cuando se acaban las soluciones rápidas y empieza la confianza profunda. Mira a José, traicionado, vendido, olvidado. Cada etapa parecía peor que la anterior. Desde afuera parecía abandono. Desde el cielo era preparación. Si Dios lo hubiera sacado antes, José no habría estado listo para sostener lo que venía después. El tiempo de dolor no canceló el propósito, lo maduró. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Deja de preguntarte solo ¿por qué pasó? Y empieza a preguntar ¿para qué me estás formando? Cuando venga la frustración, ora así: Espíritu Santo, ayúdame a no desperdiciar este proceso. Esa oración cambia la manera en que atraviesas el dolor. Ya no caminas solo para sobrevivir, caminas para aprender. Tal vez esta palabra de Dios para hoy llega porque estabas interpretando este momento como un error. Pero Dios te dice, yo sabía hasta dónde llegarías y también sé hasta dónde te llevaré. Dime, ¿y si este punto no es el final del camino, sino el final de una versión tuya que ya no podía sostener lo que viene? ¿Y si Dios está usando este cansancio para alinearte con algo más profundo? Quédate, porque lo que viene ahora cambia completamente la forma en que miras este proceso. A veces, lo que parece atraso es ajuste divino. No estás fallando, estás siendo formado. Hay una mentira que ataca con fuerza cuando el proceso se alarga. La idea de que estás fallando, que si todo fuera bien, no te sentirías así, que si Dios estuviera contigo, ya habría cambiado la situación. Y poco a poco comienzas a mirarte con dureza, como si este cansancio fuera una prueba de incapacidad espiritual. Pero hoy, la palabra de Dios para hoy viene a corregir esa mirada. No todo lo que duele es fracaso. No todo lo que tarda es negación. A veces, lo que más incomoda es justamente lo que Dios está usando para formar carácter, fe y discernimiento.
El Espíritu Santo no trabaja solo en los resultados visibles, Él trabaja en lo profundo, donde nadie aplaude, pero todo se define. Escucha lo que dice la Escritura, completa y dirigida a este momento. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación no produce vergüenza, produce esperanza. Aunque ahora no lo sientas, este proceso no te está debilitando, te está preparando. Dios no forma a sus elegidos desde la comodidad, sino desde la dependencia. Piensa en Pedro, impulsivo, inseguro, falló públicamente. Negó a Jesús cuando más necesitaba valentía. Pero Dios no terminó con él ahí. Jesús lo restauró, lo afirmó y lo usó para sostener a otros. El fallo no canceló el llamado, el proceso lo maduró. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Deja de evaluar tu fe solo por cómo te sientes. Evalúala por tu permanencia. Si sigues buscando a Dios, aún cansado, aún confundido, aún sin respuestas claras, eso ya es fe viva. Cuando venga el pensamiento de fracaso, responde en oración. Espíritu Santo, muéstrame qué estás formando en mí, no solo lo que falta. Tal vez esta palabra de Dios llega porque estabas a punto de abandonar, pensando que no eras suficiente. Pero Dios te dice, no te estoy descartando, te estoy moldeando. Y el proceso no es castigo, es preparación para sostener lo que viene. Dime, ¿y si lo que hoy llamas atraso, mañana lo reconocerás como protección? ¿Y si Dios no está corrigiendo tu camino, sino fortaleciendo tus raíces? No te vayas, porque en el próximo punto, Dios va a tocar una herida muy sensible, su silencio. Y ahí todo empieza a tener sentido. Cuando Dios calla, Él trabaja más profundo. Hay silencios que duelen más que un no, porque al menos el no es una respuesta. Pero el silencio te deja solo con tus pensamientos, con tus dudas, con tus miedos creciendo en la mente. Oras y no sientes nada. Buscas señales y no aparecen. Lees la palabra y parece que no te habla como antes. Y entonces llega la pregunta que muchos no se atreven a decir: Dios, ¿sigues ahí? El silencio de Dios suele interpretarse como abandono, pero en el reino de Dios, el silencio casi nunca significa ausencia. Significa obra interna. Significa que Dios está haciendo algo tan profundo que no necesita ruido. El Espíritu Santo no siempre responde rápido, porque hay procesos que no se explican, se forman. La palabra de Dios dice así, completa y viva para este momento. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no se complace en tu dolor, Él no disfruta tu espera, pero sí usa el silencio para separar tu fe de las emociones, para que aprendas a confiar incluso cuando no sientes su presencia. El silencio no es castigo, es maduración espiritual. Mira a Job, perdió todo, oró, clamó, preguntó, y durante mucho tiempo Dios guardó silencio. No porque no escuchara, sino porque estaba formando una fe que no dependiera de recompensas visibles. Cuando Dios habló, Job ya no era el mismo. El silencio lo había transformado por dentro. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Cuando no sientas a Dios, no te alejes, quédate, permanece. Di en oración sencilla: Espíritu Santo, aunque no te sienta, confío en que estás obrando. Esa decisión diaria fortalece más tu fe
que 1000 emociones pasajeras. Tal vez esta palabra de Dios para hoy llega porque estabas interpretando el silencio como rechazo. Pero Dios te dice, no estoy lejos, estoy trabajando donde no ves. Y lo que se forma en silencio suele ser lo que más permanece. Dime, ¿y si el silencio que hoy te incomoda es el mismo que mañana te sostendrá? ¿Y si Dios está usando este tiempo para enseñarte a descansar sin respuestas inmediatas? Quédate conmigo, porque lo que Dios quiere mostrarte ahora cambia la manera en que entiendes la fortaleza espiritual. A veces, la paz no llega cuando la tormenta termina, sino cuando dejas de temerle, la fuerza que no se siente, pero sostiene. Hay momentos en los que esperas sentir algo diferente, más ánimo, más paz, más gozo, pero no pasa. Te levantas igual de cansado, igual de sensible, igual de frágil, y entonces piensas que Dios no te está fortaleciendo, porque no sientes nada nuevo. Pero en la vida espiritual, no toda fortaleza se manifiesta como emoción. Hay fuerzas que no se sienten, pero que te mantienen en pie. Dios no siempre quita el cansancio de golpe. A veces te da la capacidad de seguir un día más. Y ese un día más es un milagro silencioso. La fuerza de Dios no siempre se anuncia. Muchas veces se sostiene en lo invisible. La palabra de Dios lo afirma de manera clara y completa. Libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Sustentar no es lo mismo que eliminar la carga. Sustentar es sostenerte mientras la llevas. Y eso explica por qué, aunque te sientes débil, sigues avanzando. Aunque lloras, sigues creyendo. Aunque dudas, no te alejas. Eso es fortaleza espiritual, aunque no la sientas. Mira a María, la madre de Jesús. No tuvo todas las respuestas, no entendió cada proceso, guardó muchas cosas en su corazón, siguió caminando sin entender completamente. Su fuerza no fue ruidosa, fue silenciosa, fue fidelidad diaria, y eso sostuvo el plan de Dios hasta el final. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Deja de medir tu fe por lo que sientes y empieza a reconocer lo que sigues haciendo a pesar de sentirte débil. Si hoy aún oras, aún buscas a Dios, aún decides no rendirte, esa es la fuerza de Dios actuando en ti. Díselo al Espíritu Santo, gracias porque aunque no lo siento, sé que me estás sosteniendo. Tal vez esta palabra de Dios para hoy llega porque pensabas que algo estaba mal contigo por no sentir cambios visibles. Pero Dios te dice, no necesitas sentirte fuerte para estar siendo sostenido. Yo ya estoy contigo. Dime, ¿y si esta fortaleza silenciosa es más profunda que cualquier emoción pasajera? ¿Y si Dios está construyendo en ti una estabilidad que no dependa de cómo amaneces cada día? Quédate, porque ahora Dios va a mostrarte algo decisivo sobre tu batalla. No todo cambia afuera, a veces cambia la resistencia interior. Hoy Dios no te quita la batalla, te cambia la resistencia. Hay días en los que no pides victoria, pides alivio. No pides conquistar, pides descansar. Le dices a Dios, solo quita esto, solo termina esta lucha. Y cuando la batalla continúa, el corazón se cansa y la mente se pregunta si Dios realmente está interviniendo. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere mostrarte una verdad que cambia la perspectiva. Dios no siempre quita la batalla de inmediato, porque primero transforma al que la enfrenta. La palabra de Dios no promete ausencia de luchas, promete presencia en medio de ellas. Escucha con atención, porque esta escritura es ancla para el alma. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Observa lo que Dios dice. Cuando pases, no si pasas. La batalla no es señal de abandono, es escenario de compañía divina. Dios no te libra siempre sacándote del proceso, sino sosteniéndote dentro de él hasta que tu interior sea más fuerte que la prueba. Mira a Daniel. No fue librado del foso antes de entrar, fue guardado dentro. La resistencia que Dios le dio fue mayor que la amenaza que lo rodeaba. La batalla siguió ahí, pero Daniel no fue destruido por ella, y eso reveló el poder de Dios de una forma que nadie pudo negar. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Deja de pedir solo que la prueba termine y empieza a pedir que tu corazón sea fortalecido en medio de ella. Ora así: Espíritu Santo, enséñame a resistir sin endurecerme, a perseverar sin perder la fe. Esa oración cambia la calidad de tu resistencia. Tal vez esta palabra de Dios para hoy llega porque estabas cansado de luchar. Pero Dios te dice, no estás resistiendo solo. Yo estoy formando en ti una fortaleza que esta prueba no puede quebrar. La batalla no te define. La forma en que Dios te sostiene en ella sí. Dime, ¿y si Dios no te quitó la lucha porque está fortaleciendo algo en ti que durará más que este problema? ¿Y si esta resistencia nueva es la respuesta que estabas esperando? Quédate conmigo, porque lo que viene ahora habla del futuro que nacerá después de este cansancio. Nada de esto es en vano. Lo que nacerá después de este cansancio. Cuando estás cansado, es difícil imaginar futuro. El agotamiento estrecha la visión, te hace pensar solo en sobrevivir hoy, no en lo que vendrá mañana, y ahí aparece el miedo. ¿Y si nunca cambia? ¿Y si esto es todo? Pero hoy, la palabra de Dios para hoy quiere levantarte la mirada. Este cansancio no es estéril. No estás desgastándote en vano. Dios no desperdicia procesos. Nada de lo que has llorado, soportado o resistido queda fuera de su propósito. Aun cuando tú solo ves desgaste, Dios ve gestación. Algo está siendo formado en silencio. Algo que no nacería si no hubieras pasado por este punto de quiebre interior. Escucha con atención lo que dice la Escritura, completa y viva para este momento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mientras algo se desgasta por fuera, algo se renueva por dentro. Eso explica por qué, a pesar del cansancio, sigues teniendo fe, sigues teniendo sensibilidad espiritual, sigues escuchando la voz de Dios. No estás perdiendo, estás siendo preparado para sostener algo mayor. Mira a Abraham. Esperó años por una promesa que parecía no llegar. Su cuerpo se cansó. Su esperanza fue probada, pero cuando la promesa llegó, Abraham no era el mismo. Estaba espiritualmente fortalecido para cuidar lo que Dios le entregaba. El tiempo de espera no retrasó el milagro, lo hizo sostenible. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Cuando sientas que ya no tienes visión, pídele a Dios que te muestre el fruto, no el tiempo. Ora así: Espíritu Santo, ayúdame a confiar en lo que estás formando, aunque todavía no lo vea. Esa oración protege tu corazón de la desesperanza. Tal vez esta palabra de Dios llega porque estabas pensando que este cansancio te estaba quitando cosas. Pero Dios te dice, te está preparando para recibirlas sin perderte a ti mismo. Lo que viene será diferente porque tú también lo serás. Dime, ¿y si después de este proceso no solo cambia la situación, sino tu manera de vivirla?
¿Y si Dios está asegurándose de que cuando llegue lo nuevo, tengas raíces lo suficientemente profundas para sostenerlo? Quédate, porque en el próximo y último punto, Dios quiere hablarte directamente al corazón. Antes de rendirte, hay algo que necesitas recibir. Antes de rendirte, recibe esta fuerza. Hay un momento exacto antes de rendirse. No es cuando gritas, no es cuando lloras. Es cuando te quedas en silencio y piensas, ya no tengo nada más que dar. Ese es el punto más delicado y también el más sagrado. Porque ahí ya no queda orgullo, ni control, ni estrategias. Solo queda el corazón tal como está. Y ese es el lugar donde Dios interviene con mayor poder. Dios no llega tarde. Él llega cuando tu fuerza ya no interfiere. Cuando no estás intentando demostrar nada. Cuando ya no puedes sostener la máscara de que todo está bien. Hoy Dios no viene a exigirte más resistencia, viene a entregarte una fuerza que no es tuya. Escucha esta palabra, completa, viva y dirigida directamente a ti. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice que te dará fuerzas cuando mejores. Dice que las multiplica cuando no tienes ninguna. Entonces dime, ¿qué pasa si este momento no es tu quiebre final, sino el punto exacto donde Dios derrama su fortaleza sobre ti? Mira a Jesús en Getsemaní, angustiado, afligido, con el alma profundamente triste. No estaba débil espiritualmente, estaba en el límite humano, y en ese momento la Escritura dice que un ángel vino a fortalecerlo. Jesús no evitó el proceso, pero no lo enfrentó sin ayuda del cielo. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Deja de prometerle a Dios que mañana estarás mejor. Entrégale el ahora, tal como estás. Cuando sientas que no puedes más, ora así. Espíritu Santo, no tengo fuerzas, pero recibo las tuyas. Y quédate ahí, sin huir, sin correr. Permite que Dios te sostenga desde dentro. Tal vez esta palabra de Dios para hoy llega justo porque estabas a nada de rendirte. Y Dios te dice, no te rindas hoy. Hoy recibe. No te vayas cuando estás a punto de ser fortalecido. No sueltes cuando el cielo ya está obrando. Dime, ¿y si este cansancio no llegó para terminar contigo, sino para vaciarte de todo lo que no podías sostener, lo que Dios va a hacer? ¿Y si hoy, en lugar de rendirte, decides confiar una vez más? Quédate con esta verdad grabada en el corazón. Cuando todo parece perdido, ahí es exactamente donde Dios comienza a actuar. Cuando todo parece perdido, Dios comienza a actuar. Hoy no terminaste este mensaje por casualidad. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios estaba preparando tu corazón para recibir algo más que consuelo. Estaba preparándote para resistencia espiritual, para una fe que no depende de emociones, para una fortaleza que no nace del cuerpo, sino del espíritu. A lo largo de este mensaje, Dios no negó tu cansancio, no minimizó tu dolor. No te dijo que exageras. Él lo miró de frente y te sostuvo. Aprendiste que el cansancio no es derrota, que orar sin fuerzas sigue siendo oración, que pensar en rendirte no te convierte en infiel, que el silencio de Dios no es ausencia, sino trabajo profundo, que hay una fuerza que no se siente, pero te mantiene en pie, y que Dios no siempre quita la batalla, porque antes cambia la resistencia del que pelea. Nada de lo que viviste fue en vano, nada de lo que lloraste fue ignorado. Ahora escucha esta palabra profética, no como una idea bonita, sino como una declaración espiritual para tu vida hoy. Dice el Señor, este no es el final que temías, es el cierre de una etapa donde cargaste más de lo que te correspondía. Yo vi cada noche difícil, cada pensamiento de rendirte, cada oración hecha sin fuerzas. Y hoy te digo, no te solté cuando pensaste que estabas solo, te vacié para llenarte,
Te quebré para sostenerte. Te cansé de depender de ti para que aprendieras a descansar en mí. La fuerza que viene ahora no será frágil, será estable y nadie podrá quitártela. Guarda esto en tu corazón. Después de este cansancio no viene destrucción, viene claridad. No viene retroceso, viene alineación. No viene abandono, viene presencia. Dios no está terminando contigo, está terminando con una etapa que ya no podía sostener lo que Él va a hacer. Y ahora oremos juntos. No una oración corta, sino una oración que toque lo profundo. Oración, Señor Dios. Hoy me presento delante de ti tal como estoy, sin máscaras, sin fuerzas falsas, sin promesas que no puedo cumplir. Tú conoces mi cansancio, mi mente agotada, mi corazón herido, mis pensamientos de rendirme. Nada de esto te sorprende. Hoy dejo delante de ti el peso que cargué solo por tanto tiempo. Entrego la culpa por no sentirme fuerte. Entrego el miedo de fallar. Entrego la frustración por no ver respuestas inmediatas. Espíritu Santo, ven ahora, no como idea, sino como presencia viva. Respira sobre mi interior cansado. Sostén lo que yo ya no puedo sostener. Renueva lo que se desgastó. Sana lo que se endureció. Señor, enséñame a confiar incluso cuando no entiendo, a descansar incluso cuando la situación no cambia aún, a permanecer incluso cuando la emoción no acompaña. Hoy recibo la fuerza que no es mía. Recibo tu fortaleza sobre mi debilidad. Recibo tu paz sobre mi ansiedad. Recibo tu claridad sobre mi confusión. Declaro que no me rendiré en este punto. No porque yo pueda, sino porque tú me sostienes. No porque sea fuerte, sino porque tú eres fiel. Guárdame, dirígeme, afírmame. Y cuando vuelva el cansancio, recuérdame esta verdad. No camino solo, no lucho solo, no resisto solo. En el nombre de Jesús. Amén. Y quédate con esta última verdad grabada en tu espíritu. Cuando todo parece perdido, cuando ya no queda nada, cuando estás a nada de rendirte, ahí es exactamente donde Dios comienza a actuar.